Bendecido jueves, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Tenemos otro tiempo de oír la palabra del Señor. Estamos estudiando Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 29. Y decíamos que Juan está advirtiendo acerca de las doctrinas que estaban entrando en este tiempo a la iglesia, enseñándoles falsas enseñanzas, ¿verdad? Y diciendo también que, dándole a las personas, diciéndole cómo podían hacer para afianzarse. Porque, ¿quieres que te diga algo? Es importante saber qué es lo que consumimos, porque lo que crees es lo que se va a convertir tu vida. Cómo tú vives es de acuerdo a lo que crees. Si tú crees que es malo robar, pues no vas a robar. Si crees que es malo comer en exceso, vas a ser comedido. Y así sucesivamente. Así que lo que tú crees, sea bueno o sea malo, va a determinar tu conducta. Y esto lo tenía muy claro Juan. Cómo caminas, dice lo que crees. Y esta doctrina de la que nos está hablando Juan no ama al mundo. El mundo quiere que tú te amoldes a él, pero en ese mundo, el mundo es un enemigo de Dios y un enemigo de todo creyente. Así que vamos a ver lo que Juan quiere enseñarnos de hoy acerca de este tema tan maravilloso que debemos estar atentos. Acuérdate que lo que crees dice quién eres. Mi nombre es Vanessa Raiz, transmitiendo para Casa Oración Centinela, su casa. Aquí estamos llevando la palabra del Señor, entendiendo que esta ventana que el Señor nos permite abrir y entrar en ella para llegar al mundo entero es una herramienta poderosa para que la palabra del Señor corra fluidamente a aquellas personas que el Señor ponga en el deseo, en el corazón de oír y de quedarse para oír palabra del Señor. Así que el título de la reflexión de hoy es ¿cómo reconocer al anticristo? Así que esto lo dice muy claro aquí la palabra. Y bueno, es importante que nosotros sepamos qué es lo realmente verdadero, cómo vamos a nosotros reconocer el anticristo. Porque acuérdense que el enemigo se viste de ángel de luz y de ovejita, pero necesitamos bíblicamente saber cómo reconocerle. Así que vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que Él tome control absoluto de todo lo que vamos a hacer en este tiempo, que podamos disfrutar cada palabra, cada verso, para que el Señor pues se glorifique grandemente y que se cumpla el propósito del cual estoy acá, y es de abrir los ojos a los ciegos para que puedan ver y oír palabra del Señor y puedan devolverse de sus malos caminos y puedan anhelar buscar a Jesús, que es el Salvador del mundo, es el que nos da la paz, la vida eterna, y en quien tenemos esperanza, quien nos da la esperanza para nosotros poder pasar por este tiempo y tener la plenitud y la seguridad de que somos salvos y que el Señor pues nos tiene una patria preciosa allá en el cielo. Así que bueno, Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, sabiendo, Señor, que tú eres el que controlas todas las cosas. Gracias por tu palabra, porque tú eres la palabra. Gracias, Señor, porque la fe viene por el oír palabra tuya. Señor, si queremos fe, necesitamos leer tu palabra, porque allí vamos a encontrarte, Señor amado. Pongo en tus manos cada persona que se está conectando y la que se va a conectar en el tiempo, para que sea usted hablándole a su corazón, Señor, porque necesitamos ser renovados, necesitamos ser transformados, Padre Santo, Padre amado, para poder oír y reconocer lo que tú nos hablas, para podernos volver a ti, Señor.
Gracias, Padre, te doy por esta mañana, por este tiempo, Señor, que nos permites estar contigo. Gracias, Señor, por la permanencia que hemos tenido a través del tiempo. Ya van 5 años, Señor, cada semana estar acá. Gracias por el alimento que nos das, Señor, para nosotros poder llevar a las personas, pero primeramente para comer nosotros y poder llevar. Gracias, Señor, porque solo tu Espíritu Santo es el que nos permite estar y ser permanentes y persistentes. Solo tú, Señor. Gracias a ti sea toda la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor. Así que sí, de verdad que es un reto. Hoy pensaba y decía, wow, verdaderamente he visto otros programas que se pierden en 1, máximo 2 años, y bueno, nosotras hemos permanecido a pesar de todo en el tiempo. Llevamos 5 años y yo creo que voy a permanecer conforme sea la voluntad de Dios, porque he entendido que el llamado al evangelismo es importante y que las redes sociales pues son un canal maravilloso para poderlo hacer de una manera mucho más a grandes niveles, porque uno desde su casa puede llegar a muchos países del mundo, a muchos hogares, muchas familias. Así que hoy tenemos este programa de cómo saber y reconocer al anticristo. ¿A usted no le gustaría saber? Sí, a todos. Entonces comenzamos con el versículo número 18, que es donde vamos a comenzar nuestra prédica de hoy, nuestra reflexión. Y dice lo siguiente, dice: hijitos, ya es el último tiempo, dice Juan, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y el último tiempo comenzó, y entonces muchas personas pueden preguntar, pero el último tiempo, cada rato es el último tiempo. Desde que se escribieron esas cartas, imagínate, es el último tiempo y aún Cristo no ha venido. Lo que pasa es que el último tiempo es desde el momento en que Jesús fue crucificado y resucitó, ¿verdad? Desde ese momento ya comenzó el último tiempo. El Señor, después que ya subió al cielo, ya el Señor puede venir en cualquier momento. Por eso que se le llama a ese tiempo, ese momento, el último tiempo. Eso es para el pensamiento bíblico. Este es el último tiempo antes de la segunda venida, ¿verdad? Y no hablamos del último tiempo como los últimos momentos, como en sentido cronológico, ¿verdad? Como que si se está acabando algo. Pero de esta manera, como sentido, debemos vivir como si Cristo viniera hoy mismo, como que si ya Cristo estuviera, porque cada vez los tiempos cronológicos sí se están acercando, porque todas las cosas están confluyendo al mismo tiempo en todas partes, en el mismo momento. Entonces eso también nos da evidencia de que se ha acelerado el orden cronológico y puede venir hoy el Señor, si quiere. Estamos ya en el tiempo de descuento. Lo que el mundo nos ofrece pierde valor. Ya no son tan importantes si hoy viene el Señor. Esto estamos claros, ¿verdad? Si hoy viene el Señor, usted se va a estar preocupando en el éxito, se va a estar preocupando en que tiene que terminar una carrera, se va a estar preocupando en que tiene que hacer tal o cual cosa si el Señor viene hoy. Hoy, entonces, si el Señor viene hoy, usted está hoy preparándose en lo que debe estar preparándose. Eso no quiere decir que usted deje de hacer todas las cosas, pero siempre con su mente atenta de que hoy puede ser el día de que venga el Señor en el arrebatamiento, o que venga el Señor porque viene a buscar su vida.
tan poco el tiempo que no nos podemos, no sabemos. Tenemos planes, pero si esos planes no está el plan de prepararte para el tiempo de tu partida, entonces estamos mal. Hay que preparar ese tiempo también. Dice 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta persona apostatar es cambiar. Y estas personas, ¿cuántas personas se han salido del cristianismo y han entrado en otras religiones? Porque, ¿por qué? Dice aquí, ¿por qué? ¿Por qué tú puedes cambiarte y puedes dejar de creer en Dios? ¿Por qué? Cuando escuchas a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, cuando empiezas a estar investigando e indagando cosas allá, o te vienen a ofrecer cosas distintas a la que está aquí en la palabra. Nosotros debemos creer definitivamente y absolutamente en lo que está escrito con una fe ciega, que es palabra de Dios. Y es palabra de Dios. Es el único libro que de verdad transforma a las personas y que no ha caducado jamás. No ha caducado. Aquí hay más de 40 personajes que en sus tiempos, en sus localidades, hablaron lo mismo, porque el Espíritu Santo les instruía. Y eso quiere decir que si yo estoy hablando lo mismo, la misma enseñanza la estoy dando aquí y otro que está en otro lugar también la está haciendo, sin habernos conocido, sin haber estudiado con el mismo maestro, quiere decir que el maestro de maestros, el Espíritu Santo, es el que se encargó de ordenar todas estas cosas y de escribirlas. Así que dice que por estar escuchando cosas, doctrinas de demonios, cosas que ponen a la mente a pensar y a dudar, usted sabe que si usted comienza a dudar, entonces esta palabra no va a ser efectiva. Porque se introdujo un gen de la mentira, se introdujo un gen de la duda. Ay, es que se me hizo aquí el otro. Ok. Entonces, dice que por escuchar, ¿qué está escuchando usted? Usted está leyendo la palabra de Dios y está escuchando la astrología, está viendo está escuchando otras cosas que la cienciología, y está mezclando una cosa con otra. Pues no, ahí no va a salir nada bueno. Usted debe centrarse solo en la palabra de Dios, no permitir que otras filosofías extrañas vengan a destruirle su fe, para que usted sea sacado de donde el Señor lo llamó. Y estas doctrinas de demonios no necesariamente son cosas malas. No solamente son cosas malas, que tengas o no que hacer algo equivocado, que tengas que hacer brujería o que tengas que hacer cualquier cosa extra. No necesariamente puede ser algo malo. Hay ahorita unas doctrinas donde están mezclando el cristianismo con el judaísmo. Y entonces eso no es lo que Dios vino a hacer, porque tú tienes que creer en Cristo. Y entonces esta cultura dice, tienes que creer en Cristo, pero también tienes que guardar el sábado. Tienes que creer en Cristo, pero que también tienes que dejar de comer. Tienes que creer en Cristo, pero no te puedes casar. Tienes que creer en Cristo, pero no puedes hacer esto o lo otro. Y eso no está escrito aquí. Aquí no está escrito. Fíjense que ni el celibato está escrito aquí. Dice que el que tiene el don, eso es un don, el don del celibato. El que puede tenerlo no es una exigencia para ser creyente, ni para seguir a Cristo. El que tiene ese don, pues que lo ejerza, pero el que no, cásese. Entonces, cuando a ti te están poniendo algo más
fuera de Cristo, o sea que Cristo, no, que la obra de Cristo no es suficiente, esa doctrina no está bien. Porque dice que esa doctrina cuando tiene Cristo junto con otra cosa más, no es una doctrina de Dios, una doctrina de demonios. El único, todo está centrado es en Cristo, en nada más ni en nadie más. Miren, ni siquiera en el bautismo. Usted puede ser salvo aunque no se bautice. Y entonces, solo Cristo, solo Cristo. No debes añadirle algo más, porque cuando le añades, esto es doctrina de demonio. Vamos a ver qué dice 2 de Timoteo, Tesalonicense, segunda de Timoteo, se me fue mi papelito, 3, 2 al 4. 3 del 2 al 4, dice lo siguiente. Porque habrá hombres, miren lo que dice aquí, vamos a ver cómo es esta cuestión. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, que no tienen control del temperamento, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. Imagínate todas estas características. Dice impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y bueno, es sorprendente porque no dice hombres odiadores de los demás. Dice amadores de sí mismo. Porque si se aman a sí mismos, el odiar a otros viene por sí solo, ¿no es cierto? El desprecio a los demás es inminente. Y estas características que nos describe Timoteo, las vemos hoy. ¿Tú sabes en dónde las vemos hoy? Esas mismas características las vemos hoy en las redes sociales. Mire, hoy vemos de todos en las redes sociales. Vemos hasta asesinatos. Vemos también personas que se desviven en las redes sociales, aquí mismo. Vemos personas que están diciendo mentiras de otras. Vemos a personas vanagloriosas que están mostrando cosas que ni siquiera tienen. Mire, yo estuve viendo unas entrevistas y veía que hay una cantidad de influencers que compran un boleto y hay como un lugar de teatro, un lugar donde tienen un avión, ¿verdad? Que van los influencers a tomarse fotos en el avión como que si fueran sus avionetas. Eso pasa, eso está pasando. Compran las carteras de Dior, de todas estas marcas y se las alquilan y se las cambian. O sea, que usted está viendo una cantidad de personas que están vendiendo cosas y que están mostrando algo que realmente no lo son para generar atractivo. Eso es vanagloria. O sea, no lo están haciendo porque quieren poner un día lindo que pasaron de recuerdo, sino porque quieren en su corazón está la vanagloria. Son personas avaras, son personas que son intemperantes y son personas que tienen los deleites del mundo más que de Dios. Y eso lo estamos viendo aquí en las redes sociales. Y eso no quiere decir que el que usted postee una foto o algo o de una comida o de un viaje o de algo sea malo. Lo que es malo es con qué intención es lo que usted está publicando. ¿Qué impresión quieres dar? Si es una impresión falsa. Porque hay hombres y mujeres amadores de sí mismos. Y aquí lo podemos ver. Entonces, nosotros no somos quien para juzgar las cosas, pero tú sí puedes juzgarte a ti mismo con la intención con que estás colocando
cada cosa o con lo que estás viviendo tu vida, cómo la estás viviendo. Porque dice que habrán hombres, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y esos tiempos peligrosos son porque hay este tipo de personas. Este tipo de personas, como vimos en una noticia también que pasaron famosísima en redes sociales de una mujer que le quitó la vida a la mamá a la nuera. Lo vimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una mujer intemperante, sin dominio propio, que tenía estaba celosa y todo este tipo de cosas, una mujer terrible. Y bueno, y eso todo lo vemos en las redes sociales, entonces el mundo está lleno de eso hoy. Y por eso debemos guardar nuestro corazón, debemos guardarnos de con quién nos juntamos, a qué lugares vamos, para que también nosotras podamos ser cuidados y protegidos de los ambientes. Porque dicen que cuando tú estás en un ambiente terrible, pueden suceder muchas cosas. Y aunque tú no estés metida en esas cosas feas, pues eres llevado también porque estás junto con toda con toda la tribu, esa tribu del mal. Entonces debemos cuidar. Ahora Juan nos habla que el anticristo viene. ¿Tú lo crees? Porque si tú lo crees, acuérdate lo que dijimos, lo que crees determina lo que tú haces. Si tú lo crees, tú te vas a preparar, tú vas a estar atento, tú vas a estar bien cuidadoso de todas las cosas. ¿Y quién es el anticristo? Y la palabra anticristo tiene dos connotaciones. La número uno, la primera, que quiere decir contra Cristo, es como anticristo, es como que si usted dijera un antiinflamatorio, ¿verdad? Que es un contra la inflamación. Y la otra connotación es el lugar de, que toma el lugar de Cristo. Y esto es lo que va a hacer el anticristo, va a tomar el lugar de Cristo, el anticristo formal, el que viene, el que quiere reinar en el mundo y que va a reinar, va a tomar el lugar de Cristo. Al principio no va a estar en contra de él, pero va a tomar su lugar. Así que vamos a ver qué nos dice Segunda de Tesalonicenses del 2 del 3 al 4. Y dice así, Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, dice, oiga bien para que esté atento, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el anticristo formal, ese que se va a querer poner en el lugar de Dios y que se va a considerar y va a hacerse pasar por Dios. Pero eso viene más adelante. Este anticristo no vendrá antes de la apostasía. Ya lo dijimos anteriormente. Y la apostasía es el negarse ya a seguir a Cristo como lo venía siguiendo. Y te cambias definitivamente a otro bando. A otro bando. Incluso hay unos que se han cambiado del cristianismo a la santería. Ese es el bando de Dios hasta al bando del demonio, ¿verdad? Porque la santería trabaja con los espíritus, es del mal. Aunque dicen que hacen cosas buenas, pero eso no es verdad. No hay cosa buena en lo malo.
Y el anticristo es un personaje en los postreros tiempos. Va a estar en contra de Dios y se va a presentar como Dios, como dice aquí. No es un ser espiritual que va a venir así como una nube y va a estar por aquí, usted no lo va a ver, no, es un ser de carne y hueso, una persona, y está lista para en el momento indicado aparecer en la palestra, para dirigir al mundo a lo que sería una adoración hacia sí mismo, como dice, amadores de sí mismo, en lugar de Dios. Y él mismo se va a proclamar como Dios. Así que tenemos que tenerlo muy claro. Amadores de sí mismo. Hay que cuidarse hasta uno mismo, me estoy amando mucho a mí mismo, oye, tengo que tener cuidado porque eso es una de las características del anticristo. Cuando tú te amas a ti mismo, tú no estás queriendo amar a otro, mucho menos a Dios, por supuesto, porque cuando tú amas a Dios, Dios te enseña que nada más con amarlo a Él ya tú pierdes. Cuando tú lo amas a Él y le oras a Él, tú pierdes la noción de tu yo, porque ya no eres tú, es Él. Entonces cuando tú lo tienes a Él, el yo, esa espiritualidad maligna, no quiere que tú tengas a Dios porque le quita el centro, ¿verdad? Entonces, por eso dice amadores de sí mismo. Y ese es el espíritu del anticristo, amadores de sí mismo. Y él mismo se va a proclamar entonces Dios. Y ya está el anticristo en el día de hoy aquí. Esa es una de las preguntas. Pues déjeme decirle que sí, sí. Claro que sí, porque Satanás no sabe cuándo el Señor va a venir, ni cuándo va a suceder la venida del verdadero anticristo. Y cada época de la historia, Satanás tiene a un anticristo preparado, por si acaso es el tiempo de la venida del anticristo, porque eso está escrito. El enemigo sabe la Biblia, usted sabe, y dice el Señor que tiembla. Él se conoce la palabra, él cree, él sabe que la palabra de Dios es real. El que no sabe que la palabra de Dios es real es usted, porque ni la lee ni la cree. Y si la lee, no la cree. Entonces, esos demonios están preparados en el tiempo. Siempre hay un anticristo preparado. Hitler fue uno de ellos que fue preparado para ese tiempo, pero no vino, no era el tiempo de la venida del anticristo, no era el tiempo de la venida, porque antes de eso tiene que venir el arrebatamiento, antes que el anticristo venga, porque la iglesia no va a pasar, gloria a Dios por ese proceso. Porque el Señor Jesús pues nos compró con su sangre y el Espíritu Santo pues nos lleva a toda verdad y nos hace estar atentos para que nosotros pues estemos preparados. Y el Señor pues ya nos compró y nos selló con su Santo Espíritu y Él nos va a librar de ese tiempo de la ira que va a venir tan terrible. Así que el enemigo Satanás siempre tiene un anticristo preparado para tomar ese lugar. Juan dice que el anticristo viene y también dice que ahora han surgido muchos anticristos. Nos dice que hay un personaje central y definitivo, pero que también hay muchos anticristos. Ese personaje central y definitivo es el que va a venir. El que va a venir, que dice la palabra, que va a tomar el altar donde está el Señor y va a adorar allí. Y el de los 3 años, los 7 años, aquí 3 años, que va a estar en paz y después va a gobernar y va a tomar el lugar de Dios. Ese es el formal, pero que todavía no está, pero que han surgido también muchos, como dice. Ahora, ¿cómo hacemos para identificar estos anticristos? No tienes que revisarle la cabeza a la gente para ver si tiene el 666, si tiene la marca, el chip,
o si tiene en ningún lugar, si tiene alguna marca. No tienes que revisarle la cabeza, como antes uno decía, ay, él tiene el 666. Hay personas que se tatúan el 666 y tú dices, ay, ese es el demonio. Ay, no tienes que hacer eso. Vamos a ver lo que dice el versículo 19 de Primera de Juan. Dice así, el versículo 19 dice, oiga bien, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hasta el 19. Pero no todos son de nosotros. Y aquí hace una gran énfasis en nosotros y en ellos. Y entendemos que hay un nosotros y hay un ellos. Y esto es importante porque el mundo ahorita quiere diluir las diferencias. No existe ni bien ni mal, no existe ni hombre ni mujer. Todas las diferencias las quieren disolver, mientras que Dios dice, no, amados míos, yo tengo diferencias. Hay diferencias. Yo hice diferencias. Yo separé la luz de las tinieblas, yo separé el bien del mal, yo separé el agua de la tierra. Todo lo hizo desde el principio. El Señor hizo todo esto desde el principio. Así que la gente quiere que no haya diferencias, pero sí las hay definitivamente. Y el Señor hace diferencias porque están los creyentes y los incrédulos. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Por tanto, hay un nosotros y hay un ellos. Así que ese nosotros somos los creyentes y ellos son los anticristos, los que se fueron, los que se separaron. Ahora les voy a decir algo. Hay mucha gente que creen que filosofías locas. Hay personas que porque hay unos que se fueron de la iglesia dicen que son anticristos. Porque dice, ¿quiénes son esos que salieron de nosotros? Que porque salieron de nosotros son anticristos. No necesariamente. No necesariamente los que se fueron son anticristos, por favor. Hay personas que se salieron de nuestras iglesias pues porque consiguieron a otras personas que eran más afines en otras iglesias. Se fueron acá porque habían otras cosas que querían aprender de otra iglesia. Que se fueron porque se fueron de ciudad, cambiaron de país y bueno... Y así, o porque tuvieron algún problema con algún hermano, algún pastor, algo. Eso no quiere decir que sean anticristos. Lo bueno es que hay iglesias del Señor en todas partes. Porque no podemos decir que mi iglesia es la única del Señor, porque eso sería una herejía. Porque el Señor ha creado hay muchas iglesias donde el Señor está haciendo su obra poderosa, salvífica. Pero sí hay entre la iglesia, hay esos que son, que están dentro de nosotros, pero que no son de nosotros. Sí hay dentro de la iglesia. Y esto es una advertencia. El Señor nos está hablando de esa advertencia para que nosotros estemos pendientes, porque en nuestras iglesias hay anticristos. Y los vamos a ver en el momento oportuno, van a salir para que quede bien claro que no son de nosotros. Ya les dije que no son los que se van para otra iglesia, nuestros hermanitos, y que siguen su vida con Cristo, ni aquellos que a lo mejor no se congregan y están pues, siguen al Señor a su manera, en la casa, con su Biblia. Esos tampoco son, aunque no lo están haciendo bien, pues no son tampoco los anticristos. Los anticristos son, ya vamos a ver cuáles son eso y cuáles son las características. Entonces, debemos examinarnos nosotros, no sea que nosotros seamos uno de ellos. Debemos examinarnos. Primeramente, nosotros debemos sospechar de nosotros. Porque hay muchas personas que creen que están haciendo lo correcto. Creen sin base,
sin base bíblica, sino en sus propios razonamientos. Entonces, hay que preguntarse si estoy caminando realmente en la verdad y si yo no soy una de esas personas que va a apostatar de la fe posteriormente. Porque eso es terrible. Me hace acordar a Jesús Adrián Romero, con canciones tan bellas, tan poderosas, que el Señor, le pido al Señor que el Señor lo traiga nuevamente a la fe y que quite todo engaño al enemigo y que vuelva nuevamente a adorarle y a glorificar el nombre del Señor, porque es terrible haber comenzado con Dios, terminar sin Él, en otro lado, en otro lugar, con otro Dios. Entonces, pregúntese si usted está caminando en la verdad. El versículo 20 nos va a dar estas marcas para saber quién es el anticristo. El versículo 20 y 21 vamos a leer y esté atento cuáles son esas marcas importantísimas para que usted primeramente las evalúe. Tenemos 3 marcas ahorita y la última, son 4 marcas. Ahorita le voy a hablar de 3 y la última, al finalizar, la vamos a tener también. Entonces vamos a leer entonces las marcas, miren. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Dice, conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, la primera marca es la unción del Santo. Y esta unción es el Espíritu Santo que nos ha sido entregado cuando nosotros recibimos a Cristo. El Señor nos entrega su Espíritu Santo. Pablo en Efesios nos dice que hemos sido sellados, marcados por el Espíritu Santo, y que esto es la garantía de nuestra salvación. Cuando hemos recibido y creído verdaderamente en Cristo Jesús, viene el poder del Espíritu Santo y entra en nuestras vidas. Y cuando tenemos el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Entendemos lo que Dios nos habla. Entonces conocemos todas las cosas. Como dice la palabra acá, sino porque conocéis la verdad, porque ninguna mentira procede de la verdad. El Espíritu Santo nos hace conocer todas las cosas, porque en la verdad no hay ninguna mentira, porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Y eso usted tiene que percibirlo. Usted debe saber y usted debe realmente darse cuenta si el Espíritu Santo está en usted. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habla de una manera en nuestras vidas y nos lleva a saber cosas que nosotros no sabemos y que ni por remota idea ni por conocimiento nosotros tenemos, y el Espíritu Santo nos muestra, nos enseña, incluso la palabra, cómo poderla aplicar cuando nosotros no sabemos qué hacer, porque nos guía. Entonces la primera marca es ser llenos del Espíritu Santo, tener el Espíritu Santo, en la unción del Espíritu Santo, como dice aquí. ¿Cómo saber que soy verdaderamente cristiano? Dice el Señor que el Espíritu nos da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. O sea, que tú sabes que tú eres hijo de Dios, que eres creyente o no creyente. Otros pueden no creerlo y pueden decir que tú no eres, pero tú puedes decir, yo sí soy, porque el Espíritu Santo te va a dar la garantía de que tú eres. ¿Por qué? Porque tú tienes... tú sabes lo que es malo y no lo haces. Tú sabes lo que Dios te habla y puedes
tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo, pero tú sabes lo que es bueno y sabes lo que es malo, sabes lo que aún sin leer la palabra, sabes lo que es bueno y es malo. Y cuando la lees, confirmas el por qué el Señor te reprimía, Él te sentías mal cuando hacías algo que no estaba bien. Y eso entonces te dice que el Espíritu Santo está en ti. El versículo dice, no escribo, pues ya lo leímos. Cuando el Espíritu Santo te dice que eres cristiano de verdad y te convence, créelo, no le vengas a creer al enemigo que no eres. Cuando el Espíritu te dice, si eres hijo mío porque tú oyes mi voz, eres hijo mío porque tú te pones triste cuando haces algo malo, eres mi hijo porque tú puedes comprender cosas que te digo, eres mi hijo porque desde que recibiste a Jesús tú has tenido transformaciones, has cambiado, ya no eres la misma persona, eres mi hijo, eres cristiano, entonces cuando tú veas ese tipo de cosas, aunque no esté completa, porque recuerde que nosotros no estamos completos. El que comenzó la obra, dice el Señor, la perfeccionará. Pero usted sí tiene que darse cuenta de que usted ha ido siendo transformado. ¿Ok? Dice en la segunda marca, vamos a ver entonces, la segunda marca está en el versículo del 22 al 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así que, mis amados, esto es tan importante porque hay doctrinas, muchas doctrinas, que no creen en Dios, mas no creen en Jesucristo como Dios. Creen que Jesucristo es un profeta, pero no lo creen Dios, no lo creen que es Dios. Creen que Dios es Dios, pero que Dios no es trino. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Eso es un misterio que solo el Señor lo puede revelar cuando estemos allá, nos lo dirá. Pero Él es así, Él lo ha dicho. Dice que el que conoce al Hijo, conoce a Dios. Pero el que no conoce al Hijo, no conoce a Dios. Y eso eso es verdad. Me parece bien interesante de Dios, porque si Él dice que Él mandó una representación de Él a la tierra, para que lo viéramos nosotros, que somos personas que necesitamos ver para creer. Entonces hemos visto a Jesús, vieron a Jesús, nosotros vemos a través de lo que otros vemos por testimonio, así como hemos creído que existió un Beethoven, un Newton y que existió un Pasteur, aunque no lo vimos con nuestros ojos físicos. Nosotros creemos porque hay una historia, hay libros, hay personas que estuvieron con ellos y lo vieron. Igualmente nosotros tenemos historia, tenemos la palabra, las personas, los testigos que fueron los apóstoles, que son los que están escribiendo esta palabra, lo vieron. Entonces nosotros sabemos que hay un Jesucristo, sabemos que hay un Dios, sabemos que Dios y Jesús son Dios. Ahora, hay personas que no reconocen a Dios. A Dios lo reconocen mucho, porque entre esos dioses meten a otros dioses, ¿ok? Pero a Jesucristo, el que no tiene a Jesucristo, no tiene al Dios real. El Dios real tiene incluido a Jesús. Y Jesús es la evidencia de que tienes al Dios real. Por eso, el Señor, hay muchos en el Antiguo Testamento que eran los gentiles que no adoraban a Dios y creían en un Dios, pero que no se les había revelado el Dios verdadero. Por eso Pedro tenía que irle a hablar y hablarles de la palabra de Dios, porque tenían que entender que Jesús vino en carne para darnos la salvación y la vida eterna, para que nosotros pudiéramos
llegar y conectarnos con ese Dios, que es imposible llegar a Él si no hay un intermediario que limpiara y que nos pusiera equiparado para poder llegar a Él sin nuestros delitos y pecados, porque con pecados nadie puede ver a Dios. Entonces hay mucha gente que tiene a un Dios y posiblemente podría creer en nuestro Dios, pero no lo tiene correctamente. Por eso tenemos que predicar la palabra, porque el Dios que salva, el Dios que hizo los cielos y la tierra, tiene a Jesucristo incorporado a tal manera que si usted no le cree a Cristo, que lo vio con sus ojos, que testificó el mundo con Él, usted no va a poder creerle a alguien que no ha visto. Entonces por eso el Señor dice, si usted no cree en el que Él vio, en el que dejó la historia, pues a mí menos me vas a creer. Entonces por eso es tan importante que nosotros creamos en Dios Padre y en el Hijo que vino a morir por ti y por mí, y que por Él nosotros tenemos la salvación y la vida eterna, y podemos llegar al cielo por Él, por Jesucristo, porque pagó todos nuestros pecados. Y si no tenemos a Jesús, tenemos al Padre. Eso nos lo dice muchas veces en todo tiempo. Entonces, si usted, número uno, la primera marca es tener al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo va a llevar a toda verdad. Y cuando usted tiene el Espíritu Santo, entonces ya usted ha creído que Jesucristo y Dios son uno, ¿verdad? Que no pueden estar separados. Y que Jesús es suficiente. Su obra salvífica no necesita a alguien más, sino que podemos creer en Jesús y en Dios. Y no se puede creer en uno sin creer en el otro. Así que esto es importante y esta es otra marca del creyente. Vamos a ver el versículo 24 al 25. Dice lo siguiente: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, dice el Señor. Y esta promesa en el versículo 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y esto es importante. Fíjense que otra de las marcas que habla este pasaje es que si permanecemos, porque hay muchos que comenzaron y eran muy fogosos y perseveraron por un tiempo, pero ya no los volvimos a ver nunca más. Hay muchos que hemos visto que se fueron, que ya no quieren nada con Dios, que ya les da pereza, se entregaron y andan en el mundo. Y vemos también los cambios, vemos la diferencia de cuando andaban con Dios y cuando y como están en el mundo. Hay muchas personas que se perdieron y no quieren venir. Debemos permanecer hasta la venida del Señor. Eso es otra marca de que nosotros hemos sido sellados por ese Espíritu Santo y que somos realmente cristianos. Si somos de Cristo o no, no lo sabemos, porque realmente hay muchas personas pues que como dije, se desaparecieron también de las iglesias por problemas y que vieron cosas y que no les gustó y no han entendido porque no pudieron crecer ni madurar, se quedaron en la concha, se quedaron bebecitos y traumados y no han querido recibir ningún tipo de ayuda. Pero eso no lo sabemos nosotros, eso lo saben ellos y también lo sabe Dios. Cada uno de nosotros debemos examinarnos y no nos corresponde a nosotros juzgar, debemos orar. Cuando vemos que alguien se va de nuestra congregación, si se va a otra iglesia, gloria a Dios.
Perfecto, gloria al Señor, porque continúa, que se vaya a una iglesia sana doctrina, una iglesia donde haya una palabra saludable. Eso es lo que debemos orar y bueno, y conversar con ellos, tal vez ayudarles. Pero hay otros que se fueron a sus casas, como les dije, y no quieren saber nada porque se fueron heridos. Pero eso a nosotros no nos corresponde juzgar si son de Dios o no. Debemos permanecer, nosotros debemos permanecer en la iglesia, no en la iglesia, sino en la fe, ¿ok? No en la iglesia, sino en la fe, aunque la iglesia es muy importante, porque nosotros no trabajamos como llaneros solitarios, nosotros trabajamos bajo una estructura de orden y autoridad, y eso es muy importante saberlo. Nosotros, el Señor ama el orden y la autoridad. Y por eso Él delegó pastores, delegó líderes, hizo un montón de cosas, ministerios, todo eso porque Dios le agrada el orden y la autoridad. Así que esto es importante para que nosotros, no, entonces no me voy a congregar. No, es necesario que se congregue, porque eso habla de que nosotros estamos siendo orientados, como Dios dice, ¿verdad? Bajo la autoridad y bajo el señorío de la autoridad y el liderazgo para aprender y como el Señor nos ha hablado. Entonces las tres marcas que llevamos hasta ahora son tener el Espíritu Santo, reconocer que Dios y el Padre son uno, que Jesucristo es Dios y que debemos permanecer. Vamos a ver qué dice el versículo 26. Dice lo siguiente: os he escrito esto sobre los que os engañan. Juan aquí les quiere dar ánimo. Os escribo esto sobre los que los engañan. No porque ellos sean los que son anticristos, sino que les está escribiendo esto por aquellos que quieren engañarlo. Aquí está diciéndole que no es que él los esté juzgando ni que los esté señalando. En el versículo 27 nos habla: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanece en él. Dice que no, pero que no tengamos temor, que el Espíritu Santo que Dios nos ha dado nos lleva a toda verdad. Nadie lo puede llevar, nadie lo puede llevar ni quitar. Que no debes dudar de que ese Espíritu Santo no te lo quiten. Dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, Señor nuestro, porque después que hemos sido revestidos, sellados por el Espíritu Santo, nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Eso es nadie. Por eso que un verdadero creyente no se va a otro lugar, porque el Espíritu Santo lo lleva a toda verdad y siempre lo anda redarguyendo y no puede estar cometiendo el pecado porque se siente muy mal y tiene que dejar el pecado, tiene que pedir perdón y tiene que devolverse para poder volver a sentir paz, porque el Espíritu Santo vive dentro de ti y no va a hacer caso omiso, se va a incomodar y tú vas a sentir esa forma de cómo Él se mueve y cómo está incomodado y no puedes estar si no pides perdón. Así que dice que Él nos va a dar que no debemos dudar de la unción, porque nosotros la tenemos. Y esto no quiere decir que no necesitemos que nos enseñen. Por favor, ojo, ya hemos hablado que el Señor le gusta el orden, y también quiere que nosotros nos sujetemos, ¿verdad? Entonces, esta es parte de cómo nosotros mostramos también que amamos al Señor. Necesitamos nuestros maestros, necesitamos que nos ayuden, pero que hay algo muy profundo e interno que no nos permite, que va más allá de un conocimiento o de una enseñanza que es profunda de nuestro ser, que nos dice
cuando estamos haciendo algo malo, cuando estamos pecando, sabe cuando andamos en tinieblas, cuando andamos en luz también. El Espíritu nos enseña. El Espíritu Santo es nuestro maestro, es nuestro ayudador. Entonces esas marcas son importantes, muy importantes. Si usted no siente que el Espíritu Santo le dice que esto es pecado o lo otro es pecado, y usted porque no le dice el Espíritu Santo que eso es pecado, porque no sabe que es pecado, porque no siente ningún remordimiento ni siquiera, entonces hay un problema, tiene que revisarse. Y tiene que revisar si usted ha recibido realmente al Espíritu Santo, a Jesucristo, porque eso viene como una cajita feliz. Usted no puede recibir al Espíritu Santo si no tiene a Cristo. Usted recibe a Cristo y el Espíritu Santo viene con él. Es como la cajita feliz, así decía mi pastor Augusto San Pedro. Cuando usted recibe a Jesús, usted recibe la cajita feliz. Recibe la cajita feliz, sí, porque recibes el poder del Espíritu Santo, que es el que te lleva a toda verdad y nadie te puede engañar, nada ni nadie. Versículos 28 y 29. Dice 28 y 29 para finalizar. Dice, ahora hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Dios. Entonces la cuarta marca de si eres creyente es que primero, número 1, tienes el Espíritu Santo. Número 2, reconoces que Dios y Jesucristo son uno y que Jesucristo es el Redentor. Permaneces en la fe. Y por cuarto, tienes frutos. Tienes los frutos. Si usted no tiene frutos, si no tiene permanencia y no reconoce a Jesucristo ni a Dios, ni tiene el Espíritu Santo, pues usted es un anticristo. Así que el Señor nos advierte al respecto de todas estas cosas. ¿Vieron qué fácil es buscar y saber conocer quién es el Hijo, quién es hijo de Dios o no? Pero sobre todo saber si usted es hijo de Dios, porque mayormente nos damos a la tarea de juzgar a que no es de Dios, este no es de Dios. Y ya cuando nosotros estamos juzgando, estamos murmurando, estamos cometiendo pecado, usted se ha arrepentido de ese pecado, usted ha oído al Espíritu Santo que lo redarguye de estar usted juzgando a su hermano. Ore por su hermano, predique lo que hoy hemos aprendido, háblele sobre las marcas para que cada uno pueda evaluarse en vez de estar criticando. Hable, diga, hable la palabra de Dios, predique, porque la palabra es la que va a hacer que cada uno nos revisemos. Es lo único que tenemos real para nosotros poder reconocer si somos hijos de la luz o hijos de las tinieblas. Así que mis amados hermanos, en conclusión, la marca del anticristo. El anticristo no tiene el Espíritu Santo. No reconoce a Dios ni a Jesucristo como hijo de Dios. No permanece en la fe y no lleva frutos. Así que lo contrario es para el creyente. El cristiano, el Hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo, reconoce a Jesús y a Dios como Dios, a Jesucristo como Dios, permanece en la fe y lleva muchos frutos. Así que, mis amados, aquí tiene las marcas para que usted se evalúe, porque estamos en los tiempos postreros. En algún momento el Señor viene y debemos estar nosotros asegurados de que Cristo está en la posición, en el lugar correcto, para que nosotros podamos tener esa salvación y esa vida eterna, porque la vida, usted ya sabe,
hemos tenido ya eventos que en 39 minutos, segundos, minutos o 39 horas puede usted, su vida, estar o no puede estar. Así que es tiempo de ponernos a cuenta con el Señor porque Él viene pronto. Mis amadas y amados del Señor, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Los invito para el próximo jueves, donde tendremos otro tema maravilloso acerca de Dios, de la palabra de Dios, para conocerle. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bye bye, auf Wiedersehen, Gott segne dich. Dios les bendiga. Bye bye.